Bueno, buenas tardes. Estamos aquí hoy reunidos, mm, primero para dar gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología por permitirme hacer parte de este evento tan importante. No quiero dejar de agradecer al doctor César Restrepo, quien formalmente me invitó, al doctor Octavio Salgado, quien también me ha colaborado muchísimo en mi formación, a todos mis profesores del posgrado de ecografía de la Universidad de Caldas. em, y bueno, que me facilitaron también alguna de su bibliografía y sus diapositivas para iniciar esta charla en el día de hoy. El mundo ha cambiado y precisamente por eso hoy quería venir a hablar de estenosis de las arterias renales, la utilidad de la ecografía, pero específicamente la perspectiva del nefrólogo. Así como el mundo cambia, también está cambiando el ejercicio de la nefrología y nosotros nos estamos incorporando a realizar prácticas médicas que son interesantes desde la perspectiva del ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo se presenta la enfermedad renovascular? La enfermedad renal renovascular puede ser asintomática y encontrarse como un hallazgo incidental como con estenosis de la arteria renal. Puede presentarse como manifestarse con deterioro de la función renal o puede presentarse con hipertensión renovascular asociada a falla cardíaca congestiva o eventos cerebrovasculares. La hipertensión renovascular, como todos ustedes saben, es arteriosclerótica en el 84% de los casos, principalmente en adultos mayores. Aparece como enfermedad de la displasia fibromuscular o displasia fibromuscular de las arterias renales en 3 a 5% de los casos, principalmente en adultos jóvenes. Y existen otras causas como estas que ocupan el 13 al 11% de los casos, como son el trauma renal, la disección arterial, la fibrosis perirrenal, la disección aórtica, vasculitis compresiva y posradiación. ¿Cuál sería la prueba ideal para diagnosticar estenosis de arterias renales? Pues uno espera que la prueba ideal sea mínimamente invasiva, que pueda identificar las arterias principales y hasta de tercer orden, que sea capaz de localizar y caracterizar la anomalía, que pueda determinar de alguna manera la repercusión hemodinámica y la probabilidad de respuesta a la revascularización y ser capaz de determinar restenosis. En ese sentido, digamos que la ecografía Doppler dúplex de arterias renales es una de las pruebas que cumple con estos requisitos. Quizá es la que más cumple con todos estos requisitos, sobre todo en pacientes nuestros que ya tienen alteración de la función renal y donde la utilización de medios de contraste puede ser también deletérea. Sigue siendo de todas maneras el gol estándar para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renovascular la arteriografía, con una sensibilidad de especificidad cercana al 100%. Pero el ecodoppler dúplex de arterias renales bien hecho, utilizando todos los parámetros de medición, puede tener una sensibilidad y una especificidad del 99%. Y además, como lo muestra este estudio del doctor Bolduc, puede ser un estudio altamente costo-beneficioso, sobre todo hoy en día en nuestro sistema de salud. Eso sí debe ser hecho por manos expertas. En esta diapositiva yo quería traerla a colación porque este es un algoritmo que nosotros presentamos en nuestro trabajo del libro de Nefrología Básica 2 de la Asociación Colombiana de Nefrología, en donde nosotros pues decimos que el ecodoppler duplex es el primer acercamiento diagnóstico al paciente en el que se sospecha estenosis de arterias renales en hipertensión renovascular. Y obviamente si la calidad es adecuada, el paciente lo llevamos a una revascularización o una angiografía convencional con la posibilidad de hacer revascularización. Si no encontramos una estenosis de arterias renales, pues investigamos otras causas de probabilidad de alteración hipertensiva o de la función renal. Si el ecodoppler dúplex es inadecuado, que puede serlo en alguno de los casos, pues lo llevamos a angioresonancia si es permitida esta por su función renal. Si no hay estenosis de arteria renal, pues continuamos el tratamiento médico y si hay estenosis significativa, pues se lleva al estudio invasivo. Esta gráfica aquí es para mostrarles a ustedes dos
para mostrarles un eco Doppler triplex de arterias renales, en donde aquí vemos el Doppler color, donde se pueden ver la morfología de las arterias renales, y aquí vemos la morfología de la onda vascular, de la onda de la presión sistólica y diastólica de la arteria renal, la onda de flujo sanguíneo de la arteria renal. Esta imagen muy bonita es un caso de nosotros, de un paciente que joven, con cerca de 25 años de edad, llega al servicio de urgencias con un evento cerebrovascular hemorrágico, con una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, y con alteración de la función renal. Se le hizo una ecografía y se encontró una masa renal. Fue llevado a una angiografía por sustracción digital en el Centro Médico Imbanaco, en la ciudad de Cali, donde fue remitido, y el paciente se le encontró un hemangioma intrarrenal como causa de la hipertensión arterial. ¿Cuándo nos solicitan a nosotros ecodoppler, doppler de arterias renales? Paciente con hipertensión arterial en los extremos de la vida, hipertensión de difícil control con deterioro de la función renal, deterioro de la función renal con enfermedad arterial periférica, asimetría renal asociada a hipertensión, paciente trasplantado que tiene falta de control de la presión arterial y o causa no clara de deterioro de la función renal. Bueno, vamos pues a entrar entonces en materia sobre el tema de la ecografía. No por desconocimiento de ustedes, quiero traer a colación esta diapositiva y recordar qué es la ecografía. La ecografía es un método diagnóstico que usa el ultrasonido para la obtención de imágenes a través de la emisión de ondas generadas por un transductor, por un efecto llamado piezoeléctrico, que gracias a las propiedades del sonido, como la reflexión y la densidad de los tejidos incididos, genera imágenes o espectros desde un ordenador para ser interpretados por el ultrasonidista. Esta diapositiva para recordar los principios físicos del sonido. Aquí se genera el efecto piezoeléctrico, que es no más que administrar energía a generalmente cristales de cuarzo que generan una vibración ultrasónica. Eso, por decirlo de manera gruesa, dispara la onda de sonido que al tener contacto con diferentes superficies, diferentes densidades, puede reflejar de diferentes maneras. La reflexión es tomada por el ecógrafo, el transductor, y convertido en imágenes. Estas son las imágenes ecográficas que todos ustedes conocen, que dependiendo de la densidad del sonido pueden ser hiperecoicas o más blancas, o hipoecoicas o anecoicas o más oscuras. Esta es una imagen que nos muestra un riñón derecho con una ligera alteración de los bordes, con un aumento de la densidad de la corteza, un hígado que se toma como referencia. Podemos ver que en algunas áreas el riñón es hiperecoico con respecto al hígado o hipoecoico en otras, tiene una imagen anecoica en el centro, y entonces estas imágenes nos permiten tener el espectro ecográfico. De manera que hay varios modos. Los modos más frecuentes de ecografía son el modo bidimensional, en donde las ondas de sonido viajan a través de los tejidos y generan imágenes que se asemejan a imágenes fotográficas que nos conforman la estructura del eco que convencionalmente nosotros conocemos en las escalas de grises, y que da la forma de las imágenes bidimensionales. El modo M, que se utiliza para evaluar superficies como válvulas cardíacas, que al moverse generan espectros de movimiento que son traducidos en modo de movimiento precisamente por el transductor, y nos permite evaluar las distancias de separación entre una válvula y otra, por ejemplo, para determinar gradientes de estenosis o de insuficiencias en ellas. Y tenemos el Doppler color y el Doppler espectral, que utilizan el principio descrito por el doctor Andreas Doppler, que es el cambio de frecuencias cuando una onda sonora es emitida y al movilizarse es recibida por el artefacto receptor con diferentes tipos de frecuencia, como sucede con la sirena de una ambulancia. Cuando se va acercando, la frecuencia va aumentando, y cuando se va alejando, la frecuencia va disminuyendo. Se llama Doppler color cuando se le asigna a estos cambios de frecuencia de manera arbitraria un color. Se ha establecido que por convención las ondas sonoras que se van acercando al transductor
despedidas de los objetos en movimiento, en este caso reflejadas de los objetos en movimiento, como los eritrocitos, se colorean de rojo y las que se van alejando de azul. De la misma forma, los cambios de frecuencia entre la frecuencia emisora y la frecuencia receptora por el transductor debido al movimiento se pueden recibir en el transductor y convertirse en un espectro que es el que analiza las ondas de los vasos sanguíneos cuando nosotros las exploramos. Un poquito de historia, este es una retrato del doctor Andreas Doppler, que es un matemático y físico austriaco, quien describió el efecto Doppler. Aquí tenemos el efecto Doppler graficado. Miren ustedes, este es un ejemplo, una sirena que cuando se aleja baja su frecuencia, pero cuando se acerca cambia su frecuencia de sonido. Esto se puede capturar en el ordenador y convertirlo en ondas que nos determinan los hallazgos del efecto Doppler. Así de manera que tenemos un Doppler continuo en donde la transmisión de sonido y la recepción de la información ocurren simultáneamente en el transductor. Este permite evaluar flujos sanguíneos rápidos. No es selectivo de un punto, pero permite analizar altas velocidades de flujo, que es el que utilizan generalmente los cardiólogos ecografistas para los gradientes transvalvulares. El Doppler pulsado espectral se envían pulsos de onda de ultrasonido que se reflejan en los eritrocitos en los vasos sanguíneos y la información regresa al transductor antes de enviar al próximo pulso. Permite estudiar las características del flujo sanguíneo en un punto determinado elegido por el operador. Tiene el inconveniente de que no pueden registrarse altas velocidades sanguíneas y no es útil para valorar altos grados de presión como ocurre en las estenosis valvulares. Está el Doppler color, en el cual las estructuras en movimiento se muestran con una gama de colores, el cual refleja la velocidad y dirección del flujo sanguíneo. Tradicionalmente el flujo se acerca a la onda, se representa con un color rojo, como lo dije, para las arterias, y el que se aleja es un color azul que por convención se ha establecido que sea el venoso. La intensidad del color se traduce en el grado de cambio de frecuencia y la magnitud del flujo. La intensidad del color nos determina el cambio de frecuencia y la magnitud del flujo. Tenemos variaciones de estos Doppler, como por ejemplo el Doppler poder o Power Doppler, o Doppler de potencia de energía, que nos muestra, es el que ustedes ven en amarillo en los estudios, nos muestra la magnitud o velocidad del flujo independiente de su dirección, que este es muy útil para evaluar flujos lentos o para detectar áreas de baja perfusión en los tejidos. Están los Doppler audibles, que se utiliza para evaluar, por ejemplo, la frecuencia fetal. Y las variantes son el duplex que utiliza la ecografía convencional de modo B para mirar la imagen del órgano en tiempo real y puede establecer Doppler espectral en los casos de evaluación de los vasos sanguíneos. Y está el triplex, que combina el modo B, que evalúa la imagen del órgano, el Doppler color y el Doppler espectral, que es el que utilizamos nosotros para evaluar estenosis de arteria renal. Este es un dibujo de un eco-Doppler color. Esta es una gráfica, perdón, de una ecografía, de un eco-Doppler, en este caso duplex, pero con color, duplex color, en donde vemos aquí el flujo arterial de las arterias intraparenquimatosas renales. Estas son las arterias segmentarias. Aquí están las arterias interlobares y más acá las arterias arcuatas, y estas son las venas renales. Esta es una gráfica de un Doppler espectral que nos permite evaluar la velocidad de flujo en centímetros por segundo dentro de un vaso sanguíneo de acuerdo a cómo marchan al interior de ellos los eritrocitos y van despidiendo diferentes frecuencias de onda que se van como graficando, por decirlo de alguna manera, como de manera, a manera de empalizada en el ecógrafo, y nos permite evaluar pues el flujo anterógrado cuando se está acercando los glóbulos rojos al transductor y retrógrado, que genera una inflexión negativa cuando se están alejando. Estos son ejemplos. Este es un flujo que nosotros llamamos monofásico arterial. Esto generalmente se da en arterias de baja impedancia o baja resistencia, como precisamente las arterias renales o las arterias de la circulación esplácnica. Aquí se grafica el pico sistólico y aquí la parte final de la diástole, pero como las arterias son de baja impedancia y reciben flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco, pues esta es una curva monofásica.
Este es un flujo trifásico propio de arterias periféricas, en donde vemos un pico que corresponde al pico de la sístole, una inflexión negativa durante la diástole, pero una nueva inflexión positiva que corresponde al retroceso elástico vascular y que es muy propio de las arterias periféricas con alta concentración de músculo liso en su capa media. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra las variaciones del ciclo cardíaco en este esquema, junto con la fotografía de la onda con relación al ciclo cardíaco. Fíjense ustedes, aquí es la parte inicial de la sístole, ¿sí? Y aquí se inicia parte de la diástole, que comienza aquí está el retroceso elástico de la arteria, y posteriormente el final de la diástole. Este es el ciclo cardíaco. Bueno, una buena ejecución de una ecografía Doppler-duplex trae óptimos resultados y una mala ejecución trae nefastos resultados, y esto fue lo que pasó tristemente en los paros. Lo traigo para recordarlo. Para hacer una buena ecografía Doppler-duplex de arteria renal, el ultrasonidista debe conocer la anatomía de las arterias renales y debe conocer la anatomía de las arterias renales y específicamente de dónde salen. Esta es una diapositiva que nos enseña ecográficamente la aorta con la salida de la arteria renal derecha y de la arteria renal izquierda. Aquí vemos en este dibujo la arteria aorta con su flujo positivo, en Doppler color rojo, la arteria renal derecha que discurre por debajo de la vena cava inferior, que está aquí en azul. Esta diapositiva muy bonita nos muestra la vena renal, ¿sí? Y acá la salida de la arteria renal derecha, que sale específicamente de la aorta. Esta es una diapositiva bastante buena en donde nos muestra la arteria aorta. Esta es una vértebra, no deja pasar el sonido, por eso se ve negro acá, digámoslo de alguna manera totalmente anecoico. No, aquí refleja mucho la superficie, se ve la vértebra, pero de aquí para acá no pasa el sonido. Esta es la aorta y esta es la arteria renal que llega hasta el riñón, y alcanzamos a ver la silueta renal con algunas arterias intraparenquimatosas. Esta es la arteria renal izquierda, y esta es la arteria renal derecha, y esta es la aorta en esta diapositiva de este lado. Fíjense ustedes en este dibujo donde nosotros vemos la aorta. Aquí está saliendo la arteria renal izquierda, la vena renal izquierda, y el tronco de la arteria mesentérica superior. Antes de nosotros hacer un ecodoppler duplex de arterias renales, nosotros debemos evaluar la cantidad de muestra, es decir, el volumen de muestra. Una vez nosotros hemos tomado el vaso sanguíneo, nosotros establecemos el tamaño de la muestra, y entre mayor sea el tamaño de la muestra posible, garantizando un buen ángulo de insonación, que es la posición sobre la cual incide el rayo de ultrasonido que despide el transductor sobre la superficie en movimiento. Debe ser inferior a 60 grados para que sea un buen ángulo de insonación. Ojalá 60 grados específicamente, entre 60 y 45 grados sería lo ideal, entre 30 y 60 bueno, más arriba de 60 no, porque por encima de 60 grados, por cada 5 grados que se altere el ángulo de insonación, pues va a variar hasta en un 5 a 10% la velocidad de flujo. Una vez tenemos la onda de muestra, nosotros procedemos a hacer el espectro, el Doppler espectral, y miramos la onda arterial. Entonces, para la evaluación de estenosis de arterias renales, nosotros tenemos varios parámetros. Lo ideal es identificar las arterias renales principales y tratar de determinar si hay estenosis, qué grado de estenosis puede tener, en qué sitio puede estar la estenosis. A veces no es fácil porque puede haber mucho gas en los intestinos, en los pacientes, o el paciente no colabora. Por eso yo no creo mucho en esas ecografías Doppler de arterias renales en donde nos informan un solo parámetro y nos dicen que son normales. Hay unos parámetros directos para evaluar la estenosis de la arteria renal: la velocidad del sistólica de pico renal, o la velocidad de pico sistólico de la arteria renal, que se considera
cuando es mayor de 200 centímetros por segundo, en general es normal por debajo de 180, con una sensibilidad y una especificidad del 75 al 97% y del 72 al 92% respectivamente. Tenemos el índice renal aórtico, que resulta del cociente entre la velocidad sistólica del pico renal y la velocidad sistólica del pico de aorta abdominal. Se considera que es una estenosis grave cuando es más de 3. La mayoría de los libros dicen más de 3.5 para estenosis críticas por debajo del 50% de la luz del vaso. La sensibilidad de especificidad, perdón, del 70% de la luz del vaso. La sensibilidad de especificidad varían del 83 al 95% y del 62 al 100%. Y se ha incorporado ahora el índice renal-renal. Básicamente es una medición que se establece por la velocidad del pico sistólico en el segmento proximal o medio, dividido entre la velocidad del pico sistólico en el segmento distal y se considera normal menor de 2.7. Cuando no se pueden evaluar satisfactoriamente las arterias renales, el Doppler duplex principales, pues el Doppler duplex queda como dudoso. Sin embargo, existen unos parámetros indirectos para evaluar si hay estenosis o no, como el índice de aceleración sistólica, que muestra una estenosis significativa cuando es menor de 3 metros por segundo, el tiempo de aceleración, que dice que se habla de una estenosis significativa cuando es superior a 0.07 segundos y es significativa cuando es superior a 0.08 segundos. Y la presencia de una diferencia entre el índice de resistencia intraparenquimatosa entre los riñones derecho e izquierdo, tomadas en arterias del mismo polo o de la misma área, mayor del 5%. Nosotros consideramos entonces que estos son los parámetros de normalidad dentro de un ecodoppler duplex de arterias renales, un índice de pulsatilidad de 0.7, ahora voy a hablar de cada uno de ellos, a 1.4, índice de resistencia de 0.56 a 0.7, velocidad de pico sistólico normal menor de 180 centímetros por segundo, relación índice renal aorta menor de 3.5, tiempo de aceleración menor de 0.7 y el índice de aceleración entre 250 a 380 centímetros por segundo cuadrado. Esta es una diapositiva tomada de uno de nuestros pacientes, de nuestros estudios. Fíjense ustedes, aquí estamos evaluando una arteria interlobar, ¿sí? En donde nosotros podemos evaluar la morfología de la onda renal. Aquí pues podemos decir que es una morfología aparentemente normal, se ve un poquito achatada, pero es por el tema de la escala, pero cuando ya se hacen las mediciones podríamos establecer el resto de cosas. Esta es una gráfica tomada de este operador Ecomédica, le agradecemos, de una arteria, prácticamente una arteria arcuata. Fíjense ustedes dónde está la posición del transductor con el ángulo de insonación y nos muestra aquí la morfología de la onda. Aquí ellos ya han hecho una gráfica de la onda para determinar los parámetros como la velocidad de pico sistólico 21, ¿sí? La velocidad de pico diastólico 7, el índice de resistencia 0.66 que consideraríamos que es normal. Miren, este es el índice aortorrenal que básicamente lo que hace es que nosotros medimos la velocidad de pico sistólico aquí en la aorta y luego en la arteria renal y dividimos lo que encontramos en la arteria renal entre la aorta y nos da el índice aortorrenal. Hay un fenómeno muy importante que debemos establecer con el Doppler y por eso los aparatos deben tener una buena, digamos, ser aparatos que permitan tener una buena discriminación de los movimientos de los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos, una alta resolución en lo posible. Este fenómeno se llama aliasing, que básicamente es la representación alterada de las velocidades de flujo en la representación espectral del Doppler pulsado como el Doppler color. Entonces, si nosotros vemos flujo turbulento, nosotros decimos que este puede ser un aliasing positivo y es un indicador directo de estenosis de arteria renal. Aquí está lo que es la velocidad de pico sistólico. Este trabajo nos quiere básicamente ejemplificar cuál es la sensibilidad y la especificidad y el punto de corte con un mejor eh, performance para, o comportamiento o rendimiento más bien para determinar estenosis de arteria renal. Entonces se utilizó un método en donde se evaluaban los pacientes a los cuales se les medía por angiografía el gradiente translesional de presión
que se establecía por un catéter antes y después de la estenosis y se comparaba con los hallazgos que se habían encontrado en las ecografías Doppler dúplex. Entonces, cuando se compararon los dos grupos de pacientes, se concluyó que el índice de pico sistólico, la velocidad de pico sistólico mayor de 219 centímetros por segundo, proveía un muy buen valor predictivo positivo de una sensibilidad del 89% y una especificidad del 89%, con un valor predictivo negativo del 93%. Miren entonces usted aquí esta gráfica, los pacientes que no tenían estenosis de arteria renal, los que tenían una estenosis del 50% al 70%, tenían unas velocidades de flujo bastante elevadas, pero definitivamente los que tenían estenosis críticas tenían unas velocidades de flujo mucho más elevadas. Este es el tiempo de aceleración. Muchos creen que es uno de los parámetros que es de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estenosis de arteria renal. Lo que nosotros hacemos simplemente es definir la onda, el espectro de onda y calcular desde el inicio de la sístole hasta el pico máximo de la sístole cuánto tiempo transcurre. En este caso, el tiempo de aceleración es de 0.06 centímetros por segundo en un estudio que hicimos a uno de nuestros pacientes durante el diplomado de ultrasonografía hecho acá en la Universidad de Caldas. Este es el tiempo de aceleración. Este es un índice, estos son el índice de pulsatilidad, que son los índices de impedancia. Fíjense ustedes cómo se calcula la velocidad de pico sistólico sobre la velocidad del pico diastólico dividido entre la media de los dos. Este es el índice de resistencia que hoy en día está cobrando mucho interés no solo en el diagnóstico de estenosis de arterias renales, sino en la evaluación de la alteración de la función renal de causa no clara. Y ya nosotros lo estamos haciendo. Este es un trabajo hecho por un grupo italiano que apareció en el 2014 y del cual ya hay mucha bibliografía nueva, en donde relaciona que el aumento del índice de resistencia de las arterias renales se correlaciona con la probabilidad de daño de órgano blanco. Fíjense ustedes, aquí estos pacientes, los pacientes que tenían un mayor índice de resistencia, tenían hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento de la íntima media de las carótidas y microalbuminuria positivo. Y en este trabajo que apareció en el 2002 en Hypertension, nosotros vemos que el índice de resistencia ha aumentado, independiente pues de la tasa de filtración glomerular, mostraba una mayor relación de eventos cardiovasculares positivos. Este es una situación que nosotros evaluamos con frecuencia cuando hay estenosis de arterias renales y que se llama el fenómeno parvus tardus. Parvus porque es lento y tardus porque aparece el pico sistólico muy tardíamente. Cuando nosotros vemos una onda así achatada, significa que la circulación anterógrada puede estar disminuida y entonces la onda de la evaluación de la velocidad de pico sistólico nos describe una onda, el espectro de onda es una onda achatadita con aumento del tiempo de aceleración y ausencia, a veces incluso ausencia del pico sistólico. Cuando esto aparece en un solo riñón, la probabilidad de estenosis es muy alta. Cuando aparece en los dos riñones, hay que pensar en otras posibilidades como aneurisma de aorta o coartación de la aorta. Este trabajo es para evaluar la sensibilidad y de los enfermedad renovascular intra y extrarrenal por Doppler color y en donde se concluye que el cambio en el índice de resistencia, ¿sí? en el índice de resistencia de un lado a otro del riñón, ¿sí? Más del 50, el cambio del índice de resistencia se correlacionaba con una sensibilidad y especificidad que podía ser del 89 al 92%, con un valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 99%. Entonces, cuando este delta del índice de resistencia era mayor de 0.05, la sensibilidad de especificidad era esta que les comento acá. En este trabajo, aparecido en Kidney International, nos muestra que
unos nuevos indicadores, aparte del índice de pulsatilidad, de resistencia, el tiempo de aceleración. Se incluyeron en este trabajo el promedio de aceleración sistólica, se incluyó la máxima aceleración sistólica y el índice de máxima aceleración sistólica. Y se encontraron estos hallazgos. La sensibilidad y especificidad eran muy semejantes en la mayoría de ellos. La sensibilidad llegaba a superar el 90%, la especificidad llegó a superar en el índice de aceleración máxima el 84%, pero el valor predictivo negativo era muy semejante y si se incorporaban todas las mediciones podía llegar a ser superior al 97%. En este trabajo se concluye que la aceleración sistólica máxima y el índice máximo de aceleración provee un rendimiento diagnóstico muy similar en la detección hemodinámica significativa de estenosis de arterias renales en los pacientes que tienen una estenosis marcada y reducida. Y eso también se ha utilizado para evaluar la probabilidad de éxito en la revascularización, sobre todo en la recuperación de la función renal. Esto básicamente es lo mismo que apareció en este trabajo que les estaba mostrando. Y este otro trabajo también apareció en Journal of Hypertension, nos muestra que la aceleración y el tiempo de aceleración son unos índices un poco mejores que los índices de pulsatilidad y de resistencia para determinar estenosis de arterias renales. Voy a hablar al final aquí un poquito sobre el riñón trasplantado. Dentro de los estudios de imagenológicos, la ecografía, digamos, es el mejor estudio para evaluar el riñón trasplantado, para evaluarlo en el post-trasplante inmediato y evaluar su circulación. Aquí vemos una gráfica de un Doppler de poder en donde vemos un riñón bien perfundido. Pero también la ecografía nos sirve para otras cosas. Y me salgo un poquito aquí del tema del Doppler para recordar a ustedes que en el rechazo agudo, aunque los hallazgos no son, digamos, absolutamente patognomónicos y altamente específicos, sí, por ejemplo, si encontramos un injerto aumentado de tamaño, con pirámides balonadas, pérdida de la relación córtico-medular, aumentos en los secos en el seno renal, que es una cavidad virtual, aunque son todos cambios específicos, nos pueden estar hablando de un rechazo agudo. Aquí podemos evaluar rápidamente, por ejemplo, este es el caso de un paciente con un urinoma. Este es un paciente con el mismo urinoma en un corte transversal. Podemos medir la colección. Este es un paciente con un hematoma. Se diferencia básicamente, pueden estar subcapsulares, puede estar extraparenquimatosos, perirrenales, etcétera. Pero a diferencia del urinoma, pues vamos a encontrar unas imágenes de sangre al interior que dan una densidad diferente, más hiperecoica. Esta es una determinación arterial del flujo venoso y arterial dentro de un injerto. Miren ustedes las arterias segmentarias, las arterias interlobares aquí, que son rectas y discurren paralelas a las columnas de Bertin. Aquí vemos las arterias arcuatas, vemos las venas renales. Esta es una morfología y esta diapositiva es interesante porque aquí en el riñón trasplantado nosotros debemos aplicar la presión suficiente para dar una buena imagen, pero no demasiada como para alterar la morfología de la onda renal. Miren ustedes aquí cuando se hace baja presión en el transductor, pero suficiente para ver bien la imagen, y aquí cuando se hace alta presión, cómo cambia la morfología de la onda. Esta diapositiva la traigo porque es el caso de un paciente con un riñón trasplantado que tenía, fíjense ustedes, una morfología de una onda renal muy buena, con una muy buena perfusión renal, con un índice de resistencia 0.7. Posteriormente al paciente le cae el índice de resistencia, pareciera que pierde la impedancia de la arteria renal, y cuando se le hace miren ustedes que aparece una onda bien diferente, se achata. Podríamos decir que este es el fenómeno que describimos como onda de Parvus tardus o Tardus parvus. Entonces aquí se encontró una estenosis de arteria renal. Esta gráfica es una paciente trasplantada que me la prestó el doctor Octavio Salgado.
en donde ustedes observan que en el primer día de post-trasplante tenemos un índice de resistencia adecuado, con una pulsatividad adecuada, con una morfología de onda normal. Posteriormente la paciente empieza a presentar alteraciones de la función renal, se le hace un eco renal y se encuentra que el riñón está perfundido, pero con una morfología de la onda que ha cambiado sustancialmente, se ha perdido prácticamente el flujo durante la diástole, aumentó la impedancia, el índice de resistencia, aumentó y el índice de pulsatilidad aumentó. Posteriormente se le hace una biopsia en donde la onda se empieza a convertir en una onda bifásica, diferente a la onda convencional. Luego, varios días después, y aquí ya cuando empieza a recuperarse, cuando se le hace la biopsia tiene una necrosis tubular aguda, y cuando empieza la recuperación de la falla renal y necrosis tubular aguda, mejora la impedancia de las arterias intraparenquimatosas. Bueno, unos puntos para tener en cuenta cuando se hace el ecodoppler duplex para el riñón trasplantado. Siempre hay que revisar los estudios previos, revisar todo el sistema colector y los yes vesicales, comparar se compara el tamaño renal entre los estudios previos, no, en este caso no son 2 riñones trasplantados, sino los estudios previos y los que tenemos ahora. Se debe descartar colecciones perinéfricas, descartar linfoceles, revisar y verificar la perfusión y su distribución. Es muy importante valorar la arteria renal principal, valorar el flujo venoso, mirar hallazgos anormales como aumento de tamaño, disminución de tamaño que se ve en el rechazo crónico y en la isquemia, aumento de la resistencia del flujo de la arteria renal, que son efectos, pueden ser compresivos del traductor, colecciones, infecciones, etapas avanzadas de rechazo, necrosis tubular aguda, obstrucción de alto grado. Disminución de la resistencia de flujo arterial, entonces si encontramos disminución de la resistencia, descartar la estenosis de arteria renal, ateromatosis severa de la aorta o que haya la presencia de fístulas arteriovenosas, que también las podemos evaluar con Doppler duplex color. Y si hay dilatación del sistema colector, descartar hidronefrosis obstructiva por estenosis de las anastomosis, distensión crónica del sistema colector por denervación, vejiga neurogénica o secuela de un episodio obstructivo previo. Bueno, con esto espero haber cumplido pues con esta charla. Digamos que aquí en nuestro medio creo que si no es la segunda vez o la tercera vez, porque ya la ha hecho César y la ha hecho Octavio, eh, que un nefrólogo la dicta para la Asociación Colombiana de Nefrología, y les doy las gracias de nuevo por ese honor. Agradezco a mis universidades, la Universidad del Cauca, la del Valle, la Universidad de CESI, a la Asociación Colombiana de Nefrología y a la Universidad de Caldas por este enorme esfuerzo de ayudarnos a completar nuestra formación como nefrólogos intervencionistas. Muchas gracias.